Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Saca todas estas cosas. Si es que yo ayer al momento de reflexionar sobre la temática, estaba viendo lo que pasó en el transcurso del día, no solo del martes, sino días atrás, semanas atrás. Y es que hay una crisis de seguridad, presión social. Los médicos se están movilizando, están reaccionando que no se cumple con los acuerdos. Hay protestas de taxistas, maestros he visto. Diferente cantidad de reclamos en calles y carreteras. Hay masacres, hay femicidios. Yo ayer pasé media hora en TN5 Estelar de masacre en masacre, del Progreso a Puerto Cortés, de Puerto Cortés a El Progreso, a Tocoa. En El Progreso 3 jóvenes asesinados, es decir, estudiantes. Entonces, reflexionaba, ¿qué está pasando en Honduras? Y me encontré con un concepto: fatiga de gobernabilidad, que no necesariamente es ingobernabilidad, Es cuando la ciudadanía comienza a medir al gobierno menos por expectativas y más por la capacidad concreta de resolver los conflictos. Porque miren, ¿cuál es el patrón de estos momentos? Protesta por servicios o salarios, inseguridad persistente, sensación de lentitud institucional. Y entonces pensé a quienes llevo a frente mañana. ¿Quiénes me parece a mí? Tienen el conocimiento, la sociología, para responder a estas preguntas que voy a formular. Y por eso es que hemos preparado una pregunta aquí que ya la va a trasladar Luz Madrid. ¿Estamos preparados ya, Luz Madrid, para trasladar la pregunta? E inmediatamente después de la intervención de Luz Madrid, presento a mis panelistas. Guatemala está preocupado. El ministro de Defensa interviniendo en los medios de comunicación porque grupos armados desde Honduras están penetrando a territorio guatemalteco y al menos ya se ha producido una muerte. Hay un montón de fenómenos que vale la pena que nuestros panelistas hoy respondan. Honduras está viviendo una crisis aislada, pero mejor voy a dejar a Luz Madrid para que plantee la pregunta con que iniciamos frente a frente de esta mañana. Adelante, Luz. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. El tema del día: ¿Honduras está viviendo una crisis aislada de violencia y protesta o estamos ante una señal más profunda de fragilidad social y desafío al Estado? Esa es la pregunta de hoy. El número de WhatsApp de Frente a Frente en pantalla, 9773-6065 y Frente a Frente HN en todas las redes sociales. ¿Honduras está viviendo una crisis aislada de violencia y protesta o estamos ante una señal más profunda de fragilidad social y desafío al Estado?
Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Tomás, en algún momento he pensado si estos crímenes que se han desatado son una reacción a las reformas penales. Y he consultado con hondureños que son criminólogos, no necesariamente, me dice, no necesariamente, porque se calificó de terroristas a maras y pandillas. Y eso es lo que hoy voy a discutir aquí, no a discutir, a debatir con don Fernando Anduray. Fernando, gracias, Renato. Yo te digo, eres un analista recurrente en Frente a Frente, porque para mí, en el partido de gobierno, es uno de los hombres más estudiosos. Tiene capacidad de análisis. Así que mucha gente, para utilizar un término popularísimo, se puede purgar conmigo porque Fernando cae bien o cae mal por sus posturas políticas. Pero yo recurro a él cuando quiero entender desde la perspectiva del partido en el gobierno y desde los conservadores de Honduras la problemática nacional. Por eso está Fernando. Gracias, Fernando. Déjame presentar. Renato. Buenos días. Antes de los reconocimientos, los cumbos que te agradezco, primero es Dios, ¿verdad? Así es que todo honor, toda gloria, toda honra para la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero hoy quiero hacer un señalamiento especial. El viernes empezamos a celebrar el día de Pentecostés, que es el día en que el Espíritu Santo bajó del cielo, enviado por el Padre Celestial a petición de Jesucristo, para que todos aquellos que en Él creyeron y estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ahí, el cristiano fue a todos los rincones del mundo a traer el amor de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Renato, aquí en este lugar está el Espíritu Santo, su presencia, en tu casa, en nuestros corazones, en nuestras familias, que son cosas que no tienen que ver fundamentalmente con la política ni con el tema que vamos a discutir así de fondo. Pero sí necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo de Dios y que tratemos de ser fieles al Señor. Este mundo le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. No tenemos por qué despedazarlo en la forma en que se está despedazando. Pero bueno, de ahí para allá, al César lo que es del César, como dirían mis amigos aquí, con tertulio, ¿verdad? Como dijo el amigo del Pino. La política está separada en la actividad de la sociedad de lo que es la presencia o las discusiones religiosas. Que Dios nos acompañe, que nos oriente, pero vamos a discutir política hoy. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, pero tratemos de hacerlo de una forma que construyamos. Ok. E igual son invitados recurrentes a Frente por su capacidad de análisis. Filadelfo Martínez. Filadelfo, bienvenido, es un placer tenerte aquí en el programa. Y Eugenio Sosa, que no está todavía en ese nivel mediático de caer bien o caer mal, que por los años tuyos metidos en política universitaria, con el Frente Unido, en política partidaria, vernácula del Estado, en el Partido Nacional, por tantos años de emitir criterios y de asumir posturas, es obvio que te granjeas más simpatías o antipatías. Claro, tenemos una posición política definida y eso nos pone a un lado, igual que Eugenio. A Eugenio lo conocimos en la universidad también. Correcto. No, Eugenio, si sigue 4 años más en el gobierno, iba por ese mismo camino también, a ser odiado o amado. Si a mí me dicen, ¿y por qué lleva ese barbudo despeinado? Hay gente así, extremista y radical, porque es capaz, les digo. Porque es capaz, y creo que hay ecuanimidad y formación en él. Correcto. Así respondo yo. Así respondo. Ok, y ya les dije mis preocupaciones. Que yo miro que se están acumulando conflictos diariamente, protestas sociales, demandas salariales, inseguridad, violencia criminal, bloqueos, presiones económicas. Hay unas presiones económicas que
casi nunca salen al aire. Aquí surgen las presiones de los maestros, de los médicos y de toda la población. Pero en el país, si vive en un mundo de presiones económicas de poderosos que debilitan también a cualquier gobierno. Entonces, hay reclamos sectoriales. Y ya les dije, no es que yo esté afirmando aquí que el país ya es ingobernable o que esté al borde del colapso. Es que hay demasiadas presiones que empiezan, y esto lo hemos hablado con Fernando, a afectar la percepción de eficacia del gobierno y control del gobierno. Y cuando esa percepción, cuando la gente comienza a percibir lentitud en la solución de problemas, vean, es difícil quitarse esa imagen entre la gente. Y este es el tema. Y repetimos la pregunta, iríamos a la pausa y venimos con todo el debate de esta mañana aquí en Frente a Frente. Filadelfo, ¿no lo presentaste? ¿Cómo no? El tema del día. ¿Honduras está viviendo una crisis aislada de violencia y protesta o estamos ante una señal más profunda de fragilidad social y desafío al Estado? Esa es la pregunta. Envíenos sus mensajes al número de WhatsApp y también a nuestra cuenta de X Frente a Frente. Recuerde que estamos transmitiendo también a través de lo digital, televicentro.com, Facebook y también a través de YouTube. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:16 de la mañana, estamos ubicados desde el Boulevard Juan Bosco. Usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido. Si usted viene del centro cívico, si usted viene de este sector también del Boulevard Suyapa, Hospital Escuela o las Lomas del Guijarro y se dirige hacia la Villa Olímpica, o si va para la universidad también puede circular por este sector, ya que está bastante fluido el tráfico vehicular. De igual manera, si usted viene de la Villa Olímpica y si se dirige también de la San Miguel y va para las Lomas del Guijarro o otros lugares aledaños a este sector, puede transitar por esta vía, ya que está bastante rápido y bastante fluido el tráfico vehicular. Cuando son las 7:16 de la mañana, en cámaras de Cristian Muñoz, María Fernanda Rodríguez para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Recuerde que tiene la posibilidad de enviar su opinión en base a la pregunta de hoy miércoles. ¿Honduras está viviendo una crisis aislada de violencia y protesta o estamos ante una señal más profunda de fragilidad social y desafío al Estado? Envíenos sus comentarios. Miren, yo les quiero dar todos los insumos a ustedes. Primero voy con Sara Carranza. Así, son 2 minutos con Sarita Carranza y 2 minutos con Ulises Aguirre para terminar de plantear esto y que Fernando Anduray, Filadelfo Martínez y Eugenio Sosa entren en un constructivo, intenso pero constructivo debate. Los distintos focos de conflictividad que comienzan a multiplicarse en el país no son hechos aislados, sino el reflejo de un descontento generalizado, considera este analista, quien señala que el presidente Asfura debió rodearse de perfiles más técnicos para tomar decisiones y enfrentar los principales problemas. Lo que estamos viendo precisamente ya es un descontento social generalizado que todavía se puede solventar enormemente. Yo lo he mencionado de manera directa a través de este medio de comunicación desde el día número 1. El presidente debió rodearse de al menos 4 fantásticos en el gobierno, hombres o mujeres capaces y competentes que le ayudaran a tomar mejores decisiones. Advierte que si continúan reaccionando a cada crisis sin tener una estrategia clara, la población percibirá más errores que aciertos, mientras exigen respuestas en seguridad, salud, empleo y costo de vida. Desde el sector empresarial cuestionan la falta de liderazgo y valor de algunos funcionarios para dar la cara y explicarle al pueblo cómo encontraron las instituciones y cuál sería la ruta para resolver cada problemática. Lamentablemente, todo está ocurriendo
porque nunca dieron la cara a decir cómo habían recibido el gobierno. Y que no vengan con la cosa de que es que no hubo transición. ¿No hubo transición? Perfecto, no hubo transición. Pero ahora ya tiene 100 días. Para este sociólogo, a la administración Asfura le falta una correcta lectura de los riesgos detrás de cada decisión que toma, evidenciando falta de estrategia y planificación, porque muchos asesores terminan actuando más como aduladores que como técnicos capaces de advertir errores y prevenir conflictos. Aquí no hay ninguna estrategia de manejo de la conflictividad, pero no solo de la conflictividad, sino de toma de decisiones, no hay visión estratégica y tampoco hay planificación estratégica. Entonces vamos de crisis en crisis, donde unas se hacen más grandes, otras medio se solucionan, se vuelven gobernables y el país no termina de salir adelante en una situación como esta. Mientras aumentan las presiones sociales y económicas, el desafío del gobierno será evitar que el descontento siga creciendo y termine convirtiéndose en una crisis de gobernabilidad. Ante el incremento de las demandas sociales, expertos recomiendan al gobierno construir una estrategia de diálogo que permita evitar más conflictos y paralizaciones en el país. Sara Carranza, Telenoticias. Los inicios del actual gobierno no son los más dulces ni los más pacíficos. Los reclamos sociales y hasta económicos esta vez no esperaron tanto. Una versión que para muchos no es ni casual ni improvisada. No me queda el menor hálito de duda de que sí, se está aprovechando que el gobierno obviamente está en los primeros meses y hay grupos dedicados a llevar agua a su molino. Es quizá la primera vez que en los primeros 5 meses de un gobierno coinciden, aunque con reclamos supremamente opuestos, sectores sociales y económicos, una antesala que enciende las alarmas, pues falta por ver en las calles las peticiones callejeras del ciudadano común y de los partidos políticos. La presión va a ir en aumento en la medida que la ciudadanía vaya sintiendo los impactos. Y desde luego estamos con el tema político, donde ahí también habrá presiones de los partidos políticos por sus cuotas de poder. Una realidad que no desconocen en el actual gobierno, que ya empezó a costurar fino para frenar, dicen, la estrategia que cocinó la cúpula de Libre en los últimos 6 meses del 2025, al amasar industriales cantidades de dinero público para sacarlo a la calle en los 4 años de esta administración. Don Mel Zelaya desde enero del 2025 sabía que perdía las elecciones y sin ninguna duda empezaron a provisionarse con miles de millones de lempiras que los tienen bien guardaditos para ejecutarlos con acciones de oposición política durante los 4 años, tratando de mantener con vida a un partido como Libertad y Refundación. Según Anduray, los responsables de la convulsión social de estos últimos 4 meses están plenamente identificados y se sabe cuáles son sus intereses mezquinos y personales. El trabajo más de fondo, aclara, es contrarrestar la estrategia del caos del coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Desde el Partido Libertad y Refundación le sugieren a quienes mueven los hilos del poder en estos momentos que se pongan a trabajar, que se organicen y que no busquen culpables fuera de su gobierno. No busquen culpables donde no hay. Los culpables es su incapacidad y su voracidad de querer beneficiar a algunos grupos económicos, a algunas empresas, afectando a otras. Ahora tienen ese problema, resuélvanlo. Tanto la membresía y dirigencia de Libre insisten que el actual gobierno no estaba preparado para gobernar y acusan que muchos de los conflictos de reciente aparición tienen el sello de la improvisación o la maldad para desviar la atención y preocupación de los hondureños que ven sin rumbo este barco estatal. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, yo creo que hay suficientes insumos para que comencemos el debate. Comienzo con Fernando Anduray y eso que me llamó la atención desde ayer, que yo le revisé la nota a Ulises Aguirre. Esto dijo Fernando, le dijo. Lo dijo, me dice. Que en el gobierno anterior crearon un colchón. Ahí no lo dijiste, pero creo que se lo dijiste a Ulises. Eso me parece haber escuchado de Ulises. 20.000 millones de lempiras. Ya sabían que iban a perder para sacarlos en los 4 años del partido que gobernara 2026-2030 en función de crear ingobernabilidad. Bueno, pero te dejo con todo este análisis que se ha hecho en Frente a Frente hasta ahora para que tú nos des las respuestas. Renato, primero,
Con el contexto de la pregunta, yo creo que debemos hacer algunas reflexiones en el sentido de que hay algunos temas ahí que deben tratarse esencialmente desde el origen político, económico y social del estado de la sociedad hondureña. Temas como el de la criminalidad y la violencia no se pueden analizar de 3, 4 meses de gobierno, sino que tienen otro tipo de raíces que no son precisamente si el gobierno es azul, es negro o es blanco, ¿verdad? Se trata de acciones de la criminalidad organizada que tiene conexiones transnacionales. Precisamente algunas de las reformas que se están haciendo para calificar estos grupos como terroristas tienen que ver con algunas políticas internacionales de combate a fenómenos como el del narcotráfico y el de los grupos organizados, en la criminalidad organizada entre los países. Se trata entonces de analizar el fenómeno de la violencia asociado a temas como el de los cambios en las autoridades de las Fuerzas Armadas, en las autoridades policiales y todo lo que esas nuevas autoridades suponen en relación al combate del crimen organizado en el país. Hay un reposicionamiento de las autoridades del Estado, de la Fiscalía, de la DIPANCO, de la lucha contra el narcotráfico, de los centros penales, de las nuevas Fuerzas Armadas, los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, y todo eso supone un nuevo orden en el combate a la criminalidad en el seno de la sociedad. La criminalidad reacciona. ¿Por qué? Podría haber tenido algún tipo de relaciones o componendas con autoridades que se van o autoridades policiales o militares que se van y pretenden sostener algún nivel de relaciones o de influencia en el combate de estas cosas, y supone entonces que emergen nuevas autoridades, emergen también probablemente, un análisis mío muy particular, nuevos jefes en los grupos criminales del país. Entonces es como un reordenamiento, y esto yo lo veo desde el punto de vista que cada 4 años, cuando se instala un gobierno, se agitan las masacres en todo el país, ¿verdad? Entonces es un combate por territorios, por posicionamiento, y ahora evidentemente también está conectado con el tema económico, porque la criminalidad en el país es una nueva fuerza económica que está infiltrada en muchos sectores de la economía nacional, y desde ahí plantean algunas batallas de carácter económico también. Entonces creo que la criminalidad y los eventos de violencia que estamos viendo tendrán que tener una respuesta sistemática y muy sólida por parte de las nuevas autoridades de investigación, la Fiscalía, la Corte Suprema, las autoridades de los centros penales, para que podamos restablecer cuanto antes el control de la paz y la tranquilidad pública. Entonces es como un remesón, ¿verdad? Es un asunto que merece un análisis profundo. Este no necesariamente es un tema de que Pepe lo dejó malo, que me lo dejó malo, que Xiomara lo dejó malo o que lo está haciendo mal Tito. El asunto es que hay condiciones en el tema de la criminalidad que no obedecen estrictamente a las causas internas de la idiosincrasia y la situación social, política y económica de Honduras. Acordémonos que en todo esto hay un tráfico de drogas y un tráfico de armas y un tráfico de un montón de cosas que los gringos han venido combatiendo, y para establecer un control específico ha sido necesario renovar muchas de esas cosas. Eso en el plano político, en el plano económico. Perdón, en el plano de la violencia, en el plano de la seguridad nacional. Requiere entonces un tratamiento muy institucional. Pero de la pregunta se desprenden también muchos aspectos de tipo esencialmente político, como el que tú señalaste al principio con mis declaraciones. No hay duda que la composición de la política hondureña libre, que quedó muy maltratado después de las elecciones, está revisando su posicionamiento estratégico de cara a las próximas elecciones, y ya empezó a trabajar. Desde antes de perder las elecciones, Mel hubiera sido tonto o no hubiera sido un político con experiencia si no se prepara para la llanura que le venía, porque los números eran indefectiblemente negativos para Libre. De ahí entonces que se produjeron en el gobierno anterior muchas situaciones de corrupción. Ahora están saliendo
denuncias de más de 4.000 millones de lempiras sobrevalorados en los hospitales, el tema de Sedesol, el tema del fondo departamental, los temas de cuántas obras inconclusas que quedaron en el CID, muchos actos de corrupción que han estado por ahí saliendo, que sirvieron para crear. El CNA denunció muchas cosas el año pasado, ASJ denunciaron otras cosas el año pasado, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas recibieron denuncias de salidas de dinero para financiamiento de campañas políticas en el gobierno, y esas cosas están ahí. Hoy son una realidad. ¿Qué pasa con Mel? Para mantener el control de Libre necesita dos cosas: dinero y una buena estrategia política. Dinero tiene de sobra para los 4 años. Y ya empezaron a financiar al movimiento social otra vez, que ha dado muestras de reactivación. Hay sectores sociales organizados, gremiales y todo, que nunca le hicieron una manifestación a Xiomara y hoy ya están en la calle haciendo sus manifestaciones. Y luego hay un fenómeno político que va a ser análisis, objeto de análisis por lo menos todo este año, y es el hecho de que la relación Partido Nacional, Partido Liberal en el gobierno y la participación del Partido Liberal en el gobierno con algunos funcionarios en el Congreso Nacional, genera un vacío de oposición política en el seno del pueblo hondureño. Es decir, los liberales se sustraen un poco, no hacen una oposición abierta, y ese vacío que está llegando ahí, Mel sabe que está ahí. Y está haciendo una estrategia para avanzar rápidamente con todas sus posiciones antigobierno para controlar y ser el líder de la oposición política en Honduras. Tiene dinero para hacerlo, tiene una estrategia para hacerlo y desgraciadamente el gobierno y el Congreso Nacional no están viendo ese tipo de acciones. Entonces nosotros necesitamos saber que la estructura de los organismos de fachada o la sociedad organizada de tipo populista que ha manejado la izquierda, va a tener una acción permanente en los 4 años. No hay espacio para que Mel le dé respiro o oxígeno al gobierno. Ya empezaron. Y frente a esto, la acción de Libre fue tan destructiva el año pasado para el sistema democrático que el Congreso procedió a poner fuera de los órganos electorales a Libre y prácticamente fuera del gobierno y en situaciones de que tienen que responder ante la justicia por sus actos. Eso es un hecho que debe mantenerse. Yo lo digo aquí públicamente. Para mí, el Partido Nacional y el Partido Liberal no deben permitir el regreso de representantes de Libre a los órganos electorales, porque están absolutamente declarados, confesados y manifestados como enemigos del sistema democrático. Ellos no pretenden que en Honduras funcione el gobierno y el Estado de Derecho. Quieren un Estado socialista. Se les dio la oportunidad, el pueblo cuando vio de lo que se trataba, los ha rechazado, los puso fuera y ahora que se han sacado de los órganos electorales, en el inicio de los asomos de esta oposición política que ya están haciendo, su propósito es absoluto: destruir la capacidad de trabajo del gobierno, destruir cualquier posibilidad de prestigio del gobierno de la República, y están listos para destruir todo lo que se pueda. Ahí andan ya que quieren presos políticos, no les han puesto ninguno, pero ya andan anunciando que van para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá fueron a la Fiscalía ayer a ver si los meten presos, ya vinieron abogados de Colombia para denunciar a Juan Orlando Hernández y a Pepe. ¿Quién los financia? Ya están muchos grupos organizados en esto. Es decir, la oposición política tiene una estrategia, la va a desarrollar, es su naturaleza y nosotros debemos prepararnos y saber que debemos combatirlos. Pero hay otro problema también en el funcionamiento de esta cosa, y es que hay una anarquía económica en el país, en donde probablemente la empresa privada que quiere ser privilegiada en su accionar por el gobierno de la República para generar procesos de inversión, de generación de empleo y desarrollo, han entrado en una competencia desleal, ¿verdad? Ese tema del cemento, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con Mel o con Partido Nacional o Partido Liberal? No, ese es un problema esencialmente de oligarquía, de dinero.
en donde han empezado a mover sus elementos para mantener o privilegios de importación de cemento o privilegios de producción nacional. Todo el tema es el establecimiento de precios y que los efectos de la guerra que Donald Trump sostiene con Irán les afecte menos a ellos. Al final, todos los costos de esa guerra entre esos grupos de poder van a afectar el mercado y el poder adquisitivo y la situación económica en cada hogar de Honduras. ¿Qué hace el gobierno frente a eso? Evidentemente, cuando ganamos las elecciones, nadie previó que íbamos a tener una guerra en el Golfo y que íbamos a tener que estar tomando decisiones rápido. Para cerrar, Renato, el otro día estuvimos en este programa y hablábamos de que nuestro gobierno no puede estar manejando solo crisis. Le aparecieron los transportistas pesados, atenderlos. Le aparecieron los de buceros, atenderlos. Los taxistas, atenderlos. Que los maestros, atenderlos. Que los médicos, atenderlos. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar? De fondo, el gobierno está en una semi-actividad, está semi-paralizado por efectos de la no ejecución plena del presupuesto de la República y porque tenemos funcionarios que no están conscientes de lo que les están dando. Hay muchos funcionarios del gobierno a los que se les ordenó desde hace más de 2 meses que hicieran las sustituciones de los dirigentes, activistas y funcionarios de Libre en el gobierno y no lo han hecho. El gobierno tiene a su partido paralizado prácticamente. Los nacionalistas, la esencia del Partido Nacional, está incómoda con el presidente de la República. Y el presidente está cansado. Yo he visto en algunos chats los llamados del presidente y sus cercanos colaboradores a funcionarios públicos que por qué no proceden a hacer las sustituciones, porque debe entrar la masa nacionalista al gobierno. Ahorita tenemos más de 65,000 empleados de Libre todavía en el gobierno de la República, que no han sido ni destituidos ni sustituidos. Tenés 38,000 nacionalistas. De esos 38,000 nacionalistas, son 19,000 nacionalistas con demandas de reintegro que despidió Libre y otros 19,000 nacionalistas que piden el pago de prestaciones que Libre no les pagó, Xiomara. Estás hablando de 38,000 familias nacionalistas, más todos los nacionalistas de la estructura que se incorporaron y que necesitan trabajar en el gobierno y que sin ellos, Tito, no se sostiene en el poder. Yo voy a ser valiente en decir esta cosa. De acuerdo a la ciencia política, y esto me lo van a respaldar estos amigos que son intelectuales, políticos, en ninguna parte del mundo un presidente se sostiene sin el respaldo de un partido fuerte y poderoso atrás. Nosotros estamos obligados, y este es mi mensaje para los funcionarios del Partido Nacional que todavía no hacen caso. Dejen de estar chineando a la gente de Libre. Dejen de estar protegiendo a la gente de Libre. Dejen de estar recomendando gente de Libre. Vean los ojos a su partido adentro. Miren a los nacionalistas que están en la calle. Incorpórenlos a trabajar. Porque cuando Mel revuelva con todo el dinero que se robó, revuelva a su partido y revuelva a la sociedad y a los sectores organizados, vamos a tener que defender la democracia en la calle otra vez. La naturaleza de Libre está dada. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron antes del 2021, lo que hacían en el gobierno pasado. Y si el Partido Nacional, por andar con contemplaciones y con romanticismos, no atiende su partido, no atiende su gente, vamos a tener problemas de gobernabilidad. Yo creo que la situación del país es grave, el gobierno necesita respaldo y ese respaldo sólido, incondicional y fundamental debe venir de la base del Partido Nacional. Pero con el Partido Nacional en la calle y con Libre adentro del gobierno es imposible que vaya a haber un respaldo y un reconocimiento del nacionalismo a la labor que hace Papi a la orden. Si es tempranito, 7:38, ya va a intervenir Filadelfo Martínez, ya va a intervenir Eugenio Sosa. ¿Escuchaste a Carlos Cali? Carlos es un joven de centro derecha y más allá un poquito, que dice que a vuestro partido le falta unos 4 fantásticos con experiencia, capacidad, gerencia, para ir desvirtuando en la percepción de la gente que no hay rapidez, que no hay coordinación y que no hay responsables visibles
para todo lo que estamos viendo. Y una buena parte de eso es cierto. No hay duda. Necesitamos agilizar y dar muestras de eficiencia y de energía en el gobierno. Y se anticipó a responderme cuando emitió la expresión, Mel se robó, es lo que le iba a preguntar, y de dónde puede haber conseguido Mel 20 mil millones para financiar los 4 años en oposición y crear un clima que no le permita gobernar con eficacia a Narria Fura. Pero él dijo, se lo robó, dice. Me imagino que está hablando de finanzas públicas. Y me faltó la ejecución de la partida discrecional, que con más de 50 mil millones se manejaba en la presidencial. ¿Tú crees que de ahí se hizo el colchón entonces? De cualquier lado. Hay suficientes insumos para que los otros panelistas de hoy en Frente a Frente, Eugenio Sosa y Filadelfo Martínez, intervengan inmediatamente con después el mismo de la tiempo, pausa. Claro, con el mismo tiempo, o un poquito menos. No, tú sabes. E irías tú, porque quiero dejar como el panelista aquí crítico hacia las posturas de Fernando o tuyas, porque puede coincidir con algunas de las posturas de ustedes también. Pero como tú estuviste 4 años en el gobierno, pues hombre, creo que es el que debe reaccionar primero. De eso no me cabe duda, que no y luego con mi amigo Eugenio. Coincide con Bueno, mira, ya se anticipó, no coincide contigo, dice Filadelfo. Vamos a la pausa primero. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Damos lectura a algunos de sus mensajes en redes sociales. Mario Castellanos ha escrito lo siguiente: hasta la pregunta es absurda, la verdadera pregunta debería ser si Honduras necesita un cambio drástico de liderazgo en la Secretaría de Seguridad. Ahí sí el pueblo le va a responder con claridad. Edgardo Mejía opina: la ola de violencia que estamos viviendo es el reflejo de la incompetencia, inoperancia y colusión de los entes estatales, Policía Nacional, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Tito, Asfura. Tommy Zambrano dice: con el crimen organizado. Dania Navas: no sé qué estamos pagando como sociedad, no enchutamos una con estos políticos, ya cansados de perder. Creo que ya es tiempo que alcemos la cabeza en cada comunidad, municipio, pueblo, aldea, barrio, colonia, etcétera. Nos organicemos y creemos nuestras propias estructuras productivas. Miguel Zelaya escribe: pregúntele a Anduray por qué en gobiernos nacionalistas recrudece violencia, masacres. ¿Será esto casualidad o una forma de política para desviar atención de corrupción e incapacidad? Ya más que demostrada por Papi. Conce dijo: Papi no tiene capacidad para resolver lo de los hospitales. Otro televidente ha escrito: Bukele dice no hay gobierno que no pueda controlar la delincuencia y lo ha demostrado. En Honduras la policía por sí sola es incapaz de dar seguridad por 2 razones: la corrupción y esa idea errónea de respetar los derechos humanos de los delincuentes, y ellos no respetan a nadie. Henry opina: de las flores que le tiró a Anduray, que tenga dignidad y emita una opinión crítica respecto a las actuaciones del Ministerio de Seguridad, sin tapujos, sin remiendos y maquillajes. El Estado fracasó, Honduras está en bancarrota, sálvese quien pueda. Ismael escribe: cuando dejen de politiquear y tomarse en serio la gobernabilidad de Honduras, es que tendremos resultados positivos. Muchas gracias, sigue escribiendo a través de redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada la siguiente noticia: venían de una tardeada, identifican a los 3 jóvenes asesinados en masacre en Yoro. Congreso Nacional descuenta más de 700,000 lempiras a diputados por disturbios en el Pleno.
Gobierno y transportistas logran acuerdo y ponen fin a paro nacional. Y tras la masacre en Rigores, enfrenta otra ola de miedo y amenazas. Estas y más noticias en tunota.com. Los hondureños en Rigores son un mar de miedo en este momento después de esa masacre, sin lugar a dudas. Estás aquí en Frente a Frente, como siempre te lo he dicho, Eugenio Sosa, en tu condición de sociólogo y de un ex colaborador del Partido Libre en los 4 años que gobernó. Pero aquí estás más por lo que yo creo, la sociología, el aprendizaje. ¿Por qué estos fenómenos humanos en la sociedad? ¿Por qué esto que nos está pasando? Eugenio Sosa. Gracias, Renato. Bueno, Renato, desde la sociología, lo primero que yo puedo afirmar aquí, en lo que va hasta el momento, es que alguien que dirige un país y quiera buscar causas de los grandes problemas a partir de teorías conspiracionistas, sin ninguna base de evidencia, está totalmente en un errado y va al fracaso. Es decir, si creer que el problema de lo que está pasando es libre, y no voy a ahondar en ese tema, Mel está libre para defenderse, y Mel, Anduray lo ha acusado de haberse robado 20.000 millones, pues él sabrá qué responderle y están las instancias y qué hacen. Pero lo que sí está claro, y esto lo se ve mucho en sociología, que cuando tú construyes que todo se debe a alguien que está armando como mago la realidad no funciona así. Yo te diría algo, solo para cerrar esta primera entrada. Yo te podría decir acá y argumentar, como lo ha hecho Anduray, y decirte, todo lo que está pasando, se están cumpliendo los 37 audios de Red Canal. Hagamos un frente de eso, y vas poniendo uno por uno. No voy a caer en eso, no voy a entrar en eso. Bueno, me parece que programas como estos también necesitan poner algunas bases bastante serias de discusión de varios aspectos del país. Lo primero, mira, con la pregunta, segundo punto. Varios aportes de Naciones Unidas, de cientistas sociales, creo que a Filadelfo, aunque no coincide conmigo, ha estado en algunas reuniones, lo que te están diciendo ya a ratos es, y voy a ampliar un poco la frase, Honduras está viviendo una multicrisis permanente y prolongada. Es decir, no son crisis separadas, son crisis aparentemente separadas, pero que se articulan en alguna complejidad que es lo que le está pasando al país. Es decir, desde protestas, pasando por el crimen organizado, pasando por demandas de grupos económicos, etcétera, que tiene que ver en cómo funciona el Estado y tiene que ver en la forma en que se hacen negocios y tiene que ver con la situación de los grandes problemas del país. Entonces, esta multicrisis permanente y prolongada lleva a una situación de extrema vulnerabilidad, pero no solo de la vulnerabilidad que nos habla en el noticiero de TN5 Quintanilla, ¿no?, de la vulnerabilidad climática, sino una alta vulnerabilidad política. ¿Qué quiere decir? Que cualquier decisión, si no se toma de manera seria, de manera previsoria, analizada en los efectos que va a generar, termina en una situación como la del sur, sin ninguna mediación preventiva de conversación y de ver los efectos que eso va a tener. Eso es lo que te dice la sociología política. Toda acción significa que hay actores con intereses, algunos muy poderosos, como para poder desestabilizar y pretender tumbar un gobierno, e intereses que tienen que ver con los más golpeados, con los más excluidos, con la gente, con la ciudadanía de a pie, común, que no está pensando en millones, que si tú te los encuentras, lo que andan buscando son 500 lempiras para resolver el problema del día. Y te refuerzo porque lo que tú estás diciendo y lo que yo diga solo va a complementar lo que estás diciendo a partir de un argumento de Fernando Anduray. Esa crisis de 48 horas de los transportistas que bloquearon las carreteras se origina en función de un pleito entre privados. ¿Por qué no se resuelve previamente eso? Y se pudo, y se puede. Es que ese es el problema. Se puede, o sea, está totalmente probado que puedes tener una prevención de la conflictividad, sobre todo la conflictividad social, que es menos complicada que la conflictividad relacionada al crimen organizado. Porque tú puedes llevar a dos caminos a un problema de ingobernabilidad.
Y eso está latente en una situación de vulnerabilidad. Uno es la ingobernabilidad, pues tú dices, fatigada, ciudadanía fatigada, pero todavía no gobernabilidad. Hay una ingobernabilidad que probablemente es parecida a la que estamos viendo en Bolivia, que es una lucha política social y también de fuerzas políticas. En ese caso, la ingobernabilidad clásica es la ingobernabilidad de lucha por el poder, de cara a procesos electorales, que termine un presidente, en torno a demandas que a veces son rechazadas por los diferentes sectores. De esa probablemente no es tanto la que está amenazando al país. Libre, ahorita te lo voy a decir, probablemente amigos de Libre no estarán de acuerdo, no tiene ahorita esa capacidad de generar acciones de ingobernabilidad. Para eso hay otros factores sociales y políticos que te lo explican. Ahora, hay otro elemento de fracaso de la gobernabilidad y de la democracia que puede ser mucho más peligrosa, y es la descomposición. La descomposición social. Me estoy refiriendo a la violencia, me estoy refiriendo al crimen organizado, me estoy refiriendo al sicariato. ¿Cómo no va a ser descomposición social esto que estoy viendo yo en la pantalla, los televidentes no? 3 jovencitos asesinados el día de ayer. La masacre de Rigor, los policías que estuvieron ahí. Entonces, femicidios, etcétera. Entonces, eso puede ser tan letal como la ingobernabilidad política. Eso es más peligroso que toda esta preocupación de la conspiración que el Libre puede estar haciendo en términos políticos. Ahora, eso tiene un origen también, esta vulnerabilidad política, viene al otro tema que ya lo has planteado tú a veces, pero hay que trabajarlo más. ¿Por qué no se resuelve? Porque solo se administran los problemas, la crisis. Entonces das un paso y solo desmontás como se dice, un pequeño incendio, pero luego queda todo el combustible para que eso vuelva cuando haya otra chispa que lo vuelva a brotar. Entonces, por ejemplo, tienes la crisis permanente y prolongada en salud, en violencia, ahora cruzado con el tema económico, agudizado con el tema económico, producto de toda la cuestión geopolítica, con un problema grave de fondo que termina en esa administración de la crisis, que es la debilidad institucional. Y la debilidad institucional empieza por un problema de legitimidad, de entrada y de desempeño, que es lo que te decía Carlos, creo que es Carlos Calix. Cuando te decía Carlos Calix, porque cuando dice esto ya es un malestar, efectivamente, porque aquí, aunque hubo una recomposición política del bipartidismo, no se detienen en ver algunos números que son indicadores de cómo pones el pie en el Estado, cómo pones el pie en el gobierno. Sí, Partido Liberal y Partido Nacional sacaron más o menos 26% de los que fueron a votar, Renato. Pero fue a votar el 60%, no más, de todos los electores, y no digo de la hondureñidad. Y entonces, cuando ya ves de los que están aptos para votar, porque aunque alguien no haya ido a votar, hoy en día va a estar reclamando el problema del combustible, va a estar reclamando una serie de demandas. Eso no lo hace no tener demandas, el hecho de no votar. Y no le quita el derecho de planteárselo al gobierno tampoco. Entonces va a estar ahí planteado. Entonces, de lo que realmente votó, más o menos a cada uno de los dos partidos que sacaron más votos, 13%, más o menos, cuando tú quitas todos los que no votaron. Si esta gobernabilidad, que todavía en términos políticos no llega a una agudización en el país, producto de la idea del gobierno, tiene que ver con algo que ha sido la tabla de salvación del presidente Afura, y es lo que está pasando en el Congreso, en el pacto, en el Congreso y en el gobierno en general, liberal nacional, y eso es lo que le está dando la gran estabilidad. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía cada vez más en nuestras democracias no está para esperar. Quiere ver resultados ya. Mientras el país está en crisis, la ciudadanía está en urgencia. La ciudadanía está en emergencia. La ciudadanía está por no esperar cómo funciona la decisión de la ENE. La ciudadanía está queriendo ver que eso no suba o que le llegue la energía de manera correcta. La ciudadanía no está para ver que tan aliado estratégico es Tron de Afura. Lo que quiere ver es que esos combustibles realmente empiecen a bajar. Entonces la ciudadanía se ha vuelto mucho más impaciente. El señor Afura decía, no me midan por días ni resultados. No, la ciudadanía lo va a medir día a día y tiene el derecho de medirlo. Además. Y hoy tiene exactamente 4 meses. Hoy tiene 4 meses. Hoy 27 de mayo. Lo va a medir al centímetro, lo va a estar midiendo, a él le guste o no le guste.
porque es un problema de sobrevivencia. ¿Y por qué se mezclan las crisis? Porque tú tienes todo el crimen organizado, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, no lleva automáticamente a la violencia, no lleva automáticamente al crimen organizado, pero genera todo un caldo de cultivo, genera toda una base material, social, para que de alguna manera esto pueda terminar en algunos momentos en incrementando como en una especie de levadura en torno a eso. Entonces, la institucionalidad está desafiada. Y la pregunta es si hay un plan en cada uno de estos sectores de crisis para, lo primero que tenés que hacer cuando tú tienes una crisis es parecido cuando los seres humanos tenemos la salud quebrantada. Tienes que estabilizarte cada uno de los sectores. Y cómo estabilizar los combustibles, cómo estabilizar la energía, cómo estabilizar salud, cómo estabilizar todos estos elementos, pero no quedarse ahí. Luego proponer cuáles son, porque la otra forma de ganar gobernabilidad, cuando tú no le resuelves a la gente todo de manera inmediata, es que le digas, mira, están todos estos problemas, pero en esto mira que ya empecé. Y vea para dónde voy. Pero ahí coincide con Anduray, que Anduray dice, estos 4 meses simplemente están administrando crisis. Pero la gente no sabe a dónde va el gobierno. Ese es el problema. Correcto. Entonces el problema correcto. no solo la pregunta es ¿a dónde va? Quiere saber, no solo, si solo son, porque aquí pensamos tan muy corto en los 4 años de gobierno, la gente quiere saber a dónde va a estar. Porque tú le puedes decir, sí, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero ¿qué va a pasar cuando ya termine el primer año? La gente va a decir, bueno, ¿a dónde llegamos el primer año? Y va a seguir avanzando, ¿a dónde llegamos al año y medio, al segundo año? Y así va avanzando y de repente el gobierno ha fluido. Entonces, la ley, yo no creo que esto sea una reacción a esas medidas, Renato. ¿Y sabes por qué no es una reacción? Probablemente en otros países el crimen organizado. De redes criminales, por las reformas penales. ¿Sabes por qué no es una reacción? Porque los grupos criminales aquí están convencidos que la ley no se aplica. Entonces, si le pones 30 años, que es lo que ahorita tiene un máximo, y luego le pones perpetua, es que la ley no se cumple. Porque el gran indicador es el problema de impunidad. Más del 90%, lo ha estado diciendo varias organizaciones, y no cercanas a ideologías con los cuales uno coincida. Están diciendo la impunidad, y ese es el gran incentivo. El incentivo de la impunidad tiene creces y significa mucho más en términos redituales para los grupos criminales que el desincentivo de una pena de perpetua o hasta pena de muerte le puedes poner, en la cual yo no estoy diciendo que se pongan, ni estoy de acuerdo, pero no cree que ese tipo de ley que se cumpla, ¿no? Entonces, cuando vas a tomar una decisión, era un poco lo que yo me refería en la nota, lo que pasa es que pues sé que una nota es cortísima. Cuando tú vas a tomar una decisión en una situación, como está el país de crisis, cada decisión tienes que saber a quién va a afectar, cómo lo va a afectar, por qué intereses, y tienes que tomar medidas para dialogar con los actores que tanto puedas estar favoreciendo con los que estás entorpeciendo. Porque el problema con los grupos económicos, y aquí voy a ir cerrando, el problema con los grupos económicos, que también tienen sus intereses, que también quieren que el gobierno vaya por un lado, que también lo quieren estar influenciando y que también en ellos tienen una competencia económica que la llevan muchas veces, así como los partidos llevan la competencia electoral a los organismos electorales, los grupos económicos llevan la competencia económica a la competencia política de la gestión del Estado. Entonces, estos grupos sencillamente no necesitan, pueden usar a veces grupos y los usan, pero ellos directamente no necesitan irse a tomar una calle, ir a tomarse un puente. Ellos tienen otros medios que les da el poder y que la gente no lo tiene para poder seguirse a plantear y presionar y ver hacia qué intereses. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Que cuando esto no lo resuelves y estás solo administrando, y se empieza a articular la ingobernabilidad con la descomposición y con todos los intereses mezclados, como se decimos en la sociología política, al final solo sabes cómo detona una crisis, pero no sabes cómo va a terminar. Así, en 45 segundos, yo te he entendido, yo sé que la población te ha entendido tus argumentos y cómo ha rebatido a Fernando Anduray, que va a tener su réplica también. Resúmeme cómo estamos y por qué estamos como estamos. Porque hemos dejado acumular todos los problemas y las decisiones son
para apagar el fuego, no para resolver los problemas de fondo. Entonces coincides con alguien que dijo, creo que fue Cáliz, que lo avaló Anduray, que este gobierno necesita de gerentes de 4 fantásticos que aprendan a solucionar conflictos, que los prevengan antes de que estalle lo que estalló en el sur con los camioneros. Necesita agarrar cada crisis, casi varios sectores están en crisis, y plantearse un plan de gestión, sea con su gente del partido, sea con gabinete o con alguien de afuera, pero con alguien tiene que hacerlo y que realmente le entienda al problema. Filadelfo Martínez, lo bueno es escuchar a los bandos, y no los bandos, los disensos, las posiciones. Casi dicen a los extorsionadores, ¿no? No, para nada. A los extremos. A los dos les dije, yo los respeto. Por eso están aquí recurrentemente en Frente a Frente. Solo dime una frase, de esas frases que los periodistas buscamos, porque tú sabes que tengo la presión de las pausas comerciales que para nosotros son fundamentales. Pero no quiero dejar en el aire lo que está pensando Filadelfo Martínez, después de haber escuchado a Fernando Anduray y a Eugenio Sosa. 2 palabras, harto y angustiado. Harto y angustiado. Y con esas 2 términos, harto y angustiado, pues hombre, me dejas más afligido. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Con más mensajes, damos lectura a más mensajes. Un televidente escribe: la crisis que vive Honduras es ideológica y ha sido planificada con anticipación. Como país debemos decidir qué camino tomar, izquierda o derecha. Al final, solo existirán 2 fuerzas en Honduras: quienes promueven el odio y el caos y quienes luchan por la democracia, la estabilidad y la paz. También debemos analizar que nunca existió transición por parte del gobierno de Libre. Esperamos que los diputados demócratas, liberales de la bancada liberal comprendan bien, lean bien lo que está pasando y se amarren bien los pantalones en pro de la democracia, que no vayan a comer la fruta envenenada de Mel. Más mensajes. A Tito Afura lo agarró de sorpresa el ganar la presidencia, no estaba preparado para gobernar, todo lo ha estado improvisando. De remate, la gente que ha puesto son algunos incapaces que no dejan de hacer campaña política. Walter opina: de todo habló Anduray, ya se le olvidó que es gobierno, mejor que se dedique a bloquear el espectro radioeléctrico de las cárceles, gobierno incompetente. Max Rodríguez escribe: totalmente una señal profunda de fragilidad. El gobierno actual ha demostrado una incapacidad absoluta para mantener el orden y garantizar la paz. No son hechos aislados, es un sistema fallido que nos está pasando factura a todos los hondureños. Gracias, sigue enviando sus mensajes. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. El Mundial de Fútbol, estamos a 15 días. Puede ser el salvavidas por un mes de Tito, ¿eh? Mira, un amigo me ha enviado así de manera articulada, lo anoté rapidito. Él está preocupado por la percepción que comienza a generarse en Honduras de que no hay rapidez, que no hay coordinación, que no hay responsables visibles. Eso es lo que te decía yo, la impaciencia ciudadana. Correcto. ¿Ah? Y mira, y me dice, de ahí, Renato, es donde surge la frustración, me dice. Los gobiernos suelen arrancar con crédito político, con un crédito político. Pero ¿qué espera la población? Lo que tú dijiste, se espera decisiones, cambios, resultados. Y si esos resultados tardan o lucen insuficientes, el apoyo inicial puede erosionarse. Mira que apenas he logrado copiar así rápidamente. Por eso estoy cuidando yo el apoyo interno del partido al gobierno. La gente se está preguntando quién está realmente controlando la situación.
Cuando la gente comienza a preguntarse quién está controlando la situación, ahí va apareciendo la fatiga de la gobernabilidad. Porque esta gobernabilidad depende de legitimidad, credibilidad, capacidad de mediación para generar confianza social. Pero cuando todo esto erosiona, los conflictos se multiplican. Y me pone el amigo, y con esto termino para que intervenga Filadelfo Martínez. Me pone un ejemplo. Imagínese un hospital. No colapsa porque llega un solo paciente grave. Colapsa cuando llegan muchos al mismo tiempo y los recursos comienzan a tensarse. Y algunos ya están interpretando señales como protestas y paros, reclamos salariales, violencia persistente, masacres y femicidios, presión económica, crimen transnacional, debate sobre endurecimiento penal como elementos que están tensionando la gobernabilidad ahora mismo en el país. Don Filadelfo Martínez. Renato, quiero aprovechar, porque sí, es un privilegio, es una oportunidad. Creo que lo que está ocurriendo no deja de ser positivo. ¿En qué sentido? Cuando me preguntabas, harto, porque estamos viviendo esta época de intenso calor y esa toma de las carreteras. Ayer yo fui víctima de eso y uno se pregunta, te digo, respondiendo también a si iba a coincidir con los otros panelistas, es que yo me jacto de no tener una afiliación partidaria y de no pensar en función de esas afiliaciones y afinidades partidarias. Me pongo en la posición del ciudadano que ayer, pese al intenso calor, el sol, y sin entender ese reclamo, no te dejaban pasar y punto. Ya, eso me tiene harto a mí y digo, no hay. Y hablando con otro buen amigo de Sabá sobre la masacre de Rigores, me dice, ¿y sabes qué? Para que volvamos a hacer noticia, no sé, van a pasar 2, 3 meses, no sé cuánto, pero probablemente no van a ser 20, van a ser más, me dice. Es la única manera. Y este amigo me daba datos. Entre 2011 y 2013, y probablemente aquí yo estoy no siendo fiel a los datos estadísticos, pero el Aguán hace días que está produciendo muerte. Y como bien dice Eugenio, son estas multicrisis que se han ido acumulando, y que provocan el hartazgo. Te digo, otro incidente que me ha llamado la atención, porque a lo mejor el gobierno reaccionó como debía, pero para mí es una provocación del gobierno vecino de Bukele, que viene y hace lo que hizo mucha gente feliz. Yo no, para mí es un acto de agresión a nuestra soberanía. Estás hablando de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Educación. Y te digo porque en el fondo de todo esto, porque en esto coincido con Eugenio, ganamos el juicio en La Haya, pero no ganamos el corazón y la mente de los ciudadanos que viven en el territorio recuperado. Y creo que eso era lo fundamental. Y en gran medida porque la percepción que tienen estos ciudadanos que tienen doble nacionalidad es que Honduras es un estado que le está fallando no desde ayer, desde hace días a la sociedad. Entonces para mí es positivo que hoy la prensa no le dé tiempo al presidente Asfura para que se relaje, para que se solace. Tenemos que ser exigentes, tenemos que demandar, porque si el Partido Nacional tuvo la capacidad de ganar las elecciones como las ganó, debe demostrar que se lo merecía. Y hasta el sol de hoy no lo está haciendo. Está actuando, a mi juicio, con irresponsabilidad, falto de inteligencia en el tema de seguridad. Te digo, perdón porque lo dije, pero cuando hay afirmaciones con las que yo coincido, tampoco tengo miedo de reconocer. Eugenio dice,
no se trata de reformar leyes, y lo que hay es un problema de impunidad. Es decir, nadie le cree al Congreso que aprobando la cadena perpetua, que aprobando esas cosas, tú vas a poder transitar libremente por ciertos barrios de Tegucigalpa. Nadie le cree al gobierno, y te digo porque sobre todo en el tema de seguridad, el gran ausente es la inteligencia. Tenemos un gobierno que está reaccionando en el tema de seguridad con poca inteligencia. Y entonces creen que es la fuerza, creen que es... Y la fuerza ya demostró, y por eso están los datos, que en el pasado se desplazaron grandes operativos en el Aguán, pero la muerte no se detuvo. La muerte no se detuvo, y ahora el crimen organizado está diciendo a este gobierno, que en eso está demostrando debilidad, que este país no es de nosotros, es del crimen organizado. Entonces eso me angustia porque el futuro inmediato, y ¿cuál es mi miedo en todo esto? Y por eso creo que debo reconocer que no es un sensacionalismo de tu parte ni de la prensa. Creo que es justo que a 4 meses le digamos al presidente de afuera, oiga, no está yendo por el camino que debe ir. Correligionarios suyos también le están diciendo que se necesitan 4 grupos de los 4 fantásticos para poder resolver los problemas, porque son problemas en un sentido históricos que requieren una mirada de largo plazo, y sobre todo porque en esto el Partido Nacional está solo. Un partido liberal que es changoneta de partido, perdona, porque no está haciendo lo que debía hacer, y un Partido de Libertad y Refundación que está como a la espera. Y aquí viene mi miedo, que entonces esta crítica, que a 4 meses, a mi juicio, es positiva, se prolongue, y dentro de 3 años y medio nos estemos castigando todos nosotros buscando opciones, porque lo que se nos olvida es que hace 6 meses el miedo era, ¿verdad?, la posibilidad de que fraude y todo lo demás gane el Partido Nacional, y hay un respiro. Hay que decir esto porque es importante. Hay un respiro, y ahora, pero este respiro se le agota al partido de gobierno, porque es el poder real, el poder informal del crimen organizado, de esas mafias económicas, tienen atrapado al liderazgo político del país, que luce incapaz de poner estabilidad, orden democrático. Entonces, finalmente, por eso ciudadanos comunes y sencillos como los que viven en los embolsones creen que la solución Bukele es la opción que nosotros tenemos. No, yo creo que solo tenemos una opción, la democracia en Honduras. Pero la democracia que implica también mejorar la eficiencia en la gestión del aparato de gobierno, que hoy por hoy, irresponsablemente, y estaba reparando en las cifras, 19.000 más 19.000, 38.000 exempleados de gobierno, de un gobierno que no nos sirve a nosotros. Y mira, porque hay elecciones importantes. Se habla aquí de que el Partido Nacional quiere privatizar todo. Y yo te digo, yo he evolucionado en esto. ¿Y por qué no? Porque el aparato público nos defrauda. Vas a un centro de salud y no funcionan. ¿Qué pasa hoy? Hasta la gente pobre de los municipios más pobres apuesta por escuelas privadas porque no confía en la escuela pública. Sin desconocer, mira, porque ahí están los datos. Un departamento como Ocotepeque te dice que en Ocotepeque los niños y niñas que salen de las escuelas públicas de esos lugares tienen mejor índice académico, que ganan concursos. Es decir, Ocotepeque te está diciendo que sí hay manera de hacer que funcione la gestión pública. Y tenemos municipios que desde el Observatorio de la Violencia te dicen, hay municipios en Honduras donde no hay violencia. Sin embargo, los municipios donde no hay violencia no son referentes para aquellos municipios como San Pedro Sula, como los que están en toda la zona del Aguán, donde la violencia se ha entronizado y donde parece que de ese vacío, de ese abismo, no vamos a salir
en las próximas décadas. Entonces yo recojo todo lo que han dicho. Vas ahora tú, Fernando, que no necesariamente Honduras en este momento es un país ingobernable, pero sí es un Estado sometido a presiones simultáneas que comienza a exigir respuestas más rápidas. No importa que hoy cumplan 4 meses, y respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas. Ya como ustedes le están hablando directamente al presidente, yo me sumo al eco de sus palabras. Necesitamos respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas, sabiendo que tenemos problemas estructurales, pero es que para eso elegimos cada 4 años, para que no solo administren crisis, sino que vayan resolviendo los problemas estructurales, y desde el retorno a la democracia los problemas estructurales aquí no se resuelven. Aquí solo sirven para administrar crisis media resueltas porque explotan 1 mes, 2 meses después. Señor Andurey, después de todo lo que ha escuchado usted aquí de Filadelfo y de Eugenio Sosa. Bueno, primero quiero ser benevolente en mi análisis y agradecerle a Eugenio y a Filadelfo que no han sido fatalistas, ¿verdad?, en decir que este gobierno ya fracasó, como dicen en las redes sociales la oposición política o la gente enemiga del Partido Nacional y del gobierno. El análisis me parece que ha tratado de encontrar algunas justificaciones, argumentos que desde el punto de vista histórico y la situación del país tienen que analizarse. Otras vistas con alguna inmediatez. Encuentro una dicotomía aquí en esto ahorita, porque yo soy de los que creo que no debemos trabajar para resolver crisis nada más, pero quieren inmediatamente soluciones. La gente quiere ya, ahorita. ¿Qué vas a hacer entonces? Administrar la crisis para darle respuesta ya. O evitarlas. O evitarlas. Sí, pero en la prevención vos necesitas cortar algunos privilegios de grupos acostumbrados al caos. Ay, entonces, ¿para qué lo gobernamos? Okay, bueno, perdón, ¿para qué elegimos gobernantes? Pero ahí entonces se produce la conflictividad social que tanto mencionó Eugenio, ¿verdad? Yo creo que necesitamos entender que papi no está improvisando, como dice mucha gente aquí. Han querido dejar sentado en las redes sociales que este gobierno no estaba preparado para gobernar y que Tito no sabía y que le quedó de repente el gobierno. No es cierto. Los esfuerzos de Tito para reactivar el sistema productivo nacional con la estimulación de la inversión privada para establecer bases de inversión en el país y generar procesos de empleo y de mejoramiento del ingreso familiar están bien claritos. Que no los han querido discutir es otra cosa. El establecimiento del orden económico con los organismos financieros y una ruta con los socios internacionales de Honduras, especialmente con Estados Unidos, eso está claro. Ojalá que lleguen. Van a haber resultados en esos temas, pero mientras tanto tenemos que estar dando respuesta a los que no quieren dejar trabajar el gobierno, los que están acostumbrados a vivir en ingobernabilidad. Temas como el de la mora quirúrgica, por ejemplo, no se volvió a tocar. ¿Por qué? Porque ya se está operando por mucho a la gente que estaba con 4 o 5 años esperando una operación. El tema del desabastecimiento de las medicinas en los hospitales. ¿Cuánto hace que no estás pasando aquí? Al principio el gobierno esa era noticia todos los días, pero aquí empezó a bajar. El tema de las carreteras, Renato, que fue un desastre que recibimos, se reactivó y se está trabajando. Ya no es un tema de noticia diaria. El tema de la ENE, el enfoque de la ENE para hacer una decisión y crear 3 sectores para el tratamiento de esto, con la posibilidad de una privatización si fuera necesario, ya te abrió un espacio de diálogo y una posible solución al problema. Y el restablecimiento de las relaciones del gobierno con los sectores organizados de la sociedad que fueron perseguidos, amenazados. Hemos estado tratando de restablecer buenas relaciones con la prensa, con ASJ, con el CNA, con todos los sectores productivos, de tal forma que el gobierno sí tiene una ruta de conciliación nacional, de ordenamiento de todos los sectores productivos, el restablecimiento de la institucionalidad jurídica. No has visto a Tito jamás amenazar a la Corte Suprema de Justicia, ni ningún funcionario de gobierno meterse con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni con un juez. Un respeto absoluto al Poder Judicial y el Congreso Nacional haciendo su trabajo. Estamos tratando de restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho,
no los principios de poder o los nichos de poder que tienen. Ayer tuviste un programa aquí muy interesante vos con ese tema de el funcionamiento de los jueces. Hay que avanzar rápido hacia esas cosas. Ahora, en el tema de la criminalidad, hizo varias críticas Eugenio aquí. Pero te voy a decir una cosa, no tenemos otra policía, no tenemos otras Fuerzas Armadas, no tenemos otra DNI, ni otra DIPANCO, ni otra DPI, ni otros fiscales, ¿verdad? De investigación. Me estás diciendo que tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos y con eso hay que dar respuesta. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se quiere decir con valor que esos grupos, esas instituciones, por años han tenido algunos nexos a veces demostrados con crimen organizado. Y para empezar a combatir ese crimen organizado, que hoy está matando gente en Trujillo, que está matando gente en todos lados, tenés que depurar esos órganos de policía. ¿Y quién los va a depurar? Aquí cuando Juan Orlando hizo un intento de eso, al final se constituyó un montón de enemigos y un montón de gente que lo quería asesinar a él y a la Junta Interventora. Entonces el país está postrado ante el crimen internacional, ante el crimen nacional. Lo que funciona de crimen organizado dentro de Honduras es producto de estrategias de crimen internacional organizado, que está combatiéndolo los gringos y que Honduras tiene que entrar a esa estrategia de combate al crimen internacional. No podemos combatir nosotros solos aquí. Pero aquí dice que la policía no quiere hacer. ¿Pero cuál policía? Entonces quitamos a unos policías porque son malos y ponemos a otros y resulta que son malos también. Entonces, ¿cuál es la policía que quiere el pueblo hondureño? A una policía digna, que no delinca, que cumpla la ley. ¿Y dónde están esos policías? En la policía de Honduras. ¿Cuánto nos va a llevar depurar esos grupos? Tenemos 3 meses de gobierno, 4 meses de gobierno, y en estos 4 meses tuvimos que pasar 2 meses quitándonos de encima el desorden, el caos y todo lo que heredamos del gobierno pasado. Y en 2 meses quieren que nosotros tengamos limpios y purificados todos estos órganos de investigación. Es que debieron haber tenido un plan. Dice Eugenio, ¿cuál fue el primer problema? Que dejaron que los problemas se le acumularan. Recibimos los problemas acumulados. Si venimos de una etapa de confrontación social, casi de una guerra civil, con la institucionalidad perdida. Hasta el último día que Tito iba a tomar posesión, hubieron intentos todavía de evitar que tomara posesión el gobierno. Y encima de eso tuvimos que ir a averiguar el desorden que nos dejaron ahí. 2 meses sin poder arrancar para nada. Postrada la tesorería y el Estado. Tito no está improvisando, Renato. Quítense eso de la cabeza. Tito sí sabe lo que quiere en cada sector. Mira, ahí está en el orden internacional. Están recibiendo críticas porque están poniendo mucha gente de liberales o algunos de libres todavía en el sector diplomático. Pero se está haciendo lo que se cree que se debe hacer. Entonces, el espacio que se nos está dando, 4 meses. Y en 4 meses nos dicen ya que estamos improvisando. ¿Improvisando en qué? En atender a los transportistas que decidieron tomarse el país y no lo resolvíamos, ¿qué nos iban a decir? Irresponsables. Es que tenían que prevenir que los transportistas se iban a tomar las calles. ¿Y quién iba a prevenir que Donald Trump iba a hacer una guerra con Irán? Y que se nos iban a disparar todos los precios y todos los productos de canasta básica. ¿Quién podía prevenir eso? Con toda la experiencia que tienen estos 2 caballeros aquí, ninguno podía prevenir eso. Entonces, hay situaciones, el cambio climático, la sequía que tenemos. ¿No han visto la seriedad con que está actuando Copeco y todos los grupos de prevención tratando de prevenir los efectos negativos de lo que viene? Vos ves que hay llamados constantes a que la gente se prepare. Se le dijo al campesino, no siembre ahorita porque va a perder su siembra si siembra ahorita. Pero eso es resolver el cambio climático y la crisis de este año. El problema es que ahora el gobierno te debe enseñar una estrategia nacional con una política nacional para evitar la hambruna y evitar el problema los 4 años de gobierno y después del gobierno también. Denos espacio para eso. Una reflexión breve, por favor, Eugenio, y luego Filadelfo. Sí, yo creo que estamos en el atolladero de la inmediatez. Y hay que romper la idea de estar justificando para responder a lo que se está diciendo en redes sociales. Mire, aquí hay que hacer un llamado también
no solo al Ejecutivo, al Congreso, sino a los mismos partidos, porque son los que reiteradamente quieren gobernar este país y han gobernado desde la época aquí de la transición. En los últimos 20 años del país, casi un cuarto de siglo, cuando estemos finalizando este gobierno, el Partido Nacional va a tener sobre sus espaldas 16 años de gobierno. O sea, la pregunta es, ¿qué están haciendo los partidos para pensar el desarrollo del país y sus propuestas en los sucesivos gobiernos a los cuales quieren llegar? Mire, Renato, le voy a hacer llegar unas tomas precisamente de del Partido Nacional. Estaba yo leyendo unas declaraciones de Memi Acosta Bonilla, considerado uno de los intelectuales más reputados de este país y del Partido Nacional, en el 98, fíjese, cuando emigró. Y es interesante ver cómo está planteando la incapacidad de liderazgo político en Honduras, de poder pensar Honduras como tal, pensar Centroamérica y pensar más allá lo que pasa en el mundo para poderse plantear y gobernar. O sea, hay una corresponsabilidad global de las élites políticas sobre las espaldas de este país. Pero es un problema estructural de la sociedad ese, entonces, mire, no se trata de 4 meses. Y además esto de que 4 años en la transición, va a haber un momento que eso todavía lo pueden repetir, eso se acaba. En realidad es un poco de alguna manera lo que Chepito expresó, Chepito le digo con todo el cariño, a Filadelfo expresó, es el sentimiento de que hay un momento que la ciudadanía dice, porque mire, esto ya no más, aguanta los costos de la vida y todo, pero cuando además de aguantar los costos de la vida, a la vuelta de la esquina lo pueden matar, o sea, entra en una situación. Ahora, mire, hablamos de la soberanía, Filadelfia, hablamos del problema de El Salvador, pero igual, y nosotros con Guatemala, con el tema de la criminalidad, o sea, hay un problema de encadenamiento. Entonces, necesitamos pensar, necesitan encontrarse quienes aspiran y dirigen este país a un diálogo mucho más profundo con una sociedad que no terminan de entender. Yo me pregunto, ¿qué político hay de dialogar con los embolsones? Con los bolsones. ¿Quién ha ido a sentarse con esta gente? Solo los alcaldes. Mire, ¿sabe qué dijo la gente? Yo tuve la oportunidad de escucharlos no hace mucho, menos de un año. Dijeron, parece que a Honduras le interesaba el territorio y la tierra, pero no su gente. O sea, y eso lo podemos replicar en un montón de lugares. Escuchaste que Fernando habló, no sé si coincides, de que Tito no está improvisando. Habla futuro, de que está armando todo un entarimado en función de que llegue inversión, que se generen empleos. El problema, Renato, es que si no está improvisando, solo él sabe a dónde va. El problema es que necesitamos que la sociedad. El problema es lo que la sociedad al principio, que hay funcionarios que todavía no se enchufan. Y que se vea a un gobierno como un cuerpo que actúa de manera sincronizada, pero además articulado con una sociedad. Coinciden, Filadelfo. Coincidimos los tres. Ok. Coincidimos los tres. Yo creo que reconozco esta personalidad del presidente Yafura, conciliador y todo, pero sin duda, pese a que él es conciliador, como gobierno no logra hacer que sus secretarios de Estado... Yo acepto que nos está costando eso. Y eso no admite excusas. Filadelfo, yo creo que en los próximos meses van a haber ajustes. Van a haber ajustes. Tito dijo un día, el que no me cumpla, se va. Ojalá los rayos del sol me den Permítanme paciencia. ir a una pausa comercial con esta nota de Elías Acosta, que un hondureño me llamó a las 4 de la mañana. Están más preocupados en Guatemala que aquí en Honduras, porque yo no miro que la prensa en Honduras destaque que grupos armados del país están entrando a territorio guatemalteco a matar gente. ¿Qué pasa, Renato? Me dice. No, le digo. Pasa que no vio TN5 ayer. Esta fue la nota que transmitimos en TN5 sobre las preocupaciones de Guatemala a través de su secretario de Defensa.
El gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de la Defensa, informó sobre la incursión ilegal de un comando armado a bordo de 20 vehículos procedente de Honduras, que efectuó un violento ataque contra una finca en el caserío San José Las Lágrimas, donde un campesino fue asesinado y varias viviendas destruidas. Casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino. A raíz de esto se pusieron las órdenes correspondientes de movilización de soldados para apoyar a este primer destacamento que estaba ya actuando en el área. Desde Guatemala atribuyen el ataque al crimen organizado de Honduras, una tesis respaldada por este experto que asegura que estas mafias no conocen áreas limítrofes y el violento modus operandi aplicado en territorio hondureño es trasladado hacia el país vecino. Las estructuras criminales no tienen fronteras y no tienen límites, no conocen los límites y tienen esa facilidad impresionante para poder coordinar entre estructuras criminales afines entre países. En similares términos se pronunció el ministro director del INAH, que está convencido de que el crimen organizado opera detrás de los conflictos agrarios y ataques armados. Los aparatos de inteligencia del Estado sí han confirmado esta situación, que son bandas de crimen organizado, que tanto daño le está haciendo al país y lo está haciendo quedar mal ya ahora hasta con otros países, porque si grupos criminales de aquí van a cometer crímenes a Guatemala, Guatemala es un país amigo y definitivamente que es repugnante. Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen presencia en las zonas de conflicto para contrarrestar a los grupos armados y resolver la crisis de seguridad que golpea al Bajo Aguán a causa de organizaciones ilícitas. Ha dado la orden y ha apoyado de manera con personal y unidades de todas sus distintas fuerzas, Fuerza Naval, Fuerza Militar, Fuerza Ejército, incluso la Fuerza Aérea y lógicamente la Policía Militar de Orden Público, que se ha incrementado en gran medida para poder combatir este flagelo que está sufriendo la gente trabajadora. Honduras contempla un plan de cooperación internacional para frenar el crimen organizado que ahora busca expandir sus actividades ilícitas hacia Guatemala. Desde el análisis de los expertos, el crimen organizado no conoce las fronteras y lo que están haciendo en Honduras lo quieren replicar en el hermano país de Guatemala, por lo que recomiendan a las autoridades tomar cartas en el asunto. Elías Acosta, Telenoticias. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Gumercindo Hernández ha escrito: muchos les desagrada que le vaya bien al gobierno, hasta celebran las crisis porque de ellos se nutren. Se debe seguir la ruta correcta, haciendo lo que se debe hacer para traer paz y seguridad, sin escuchar los ladridos de aquellos que son buenos en esos oficios. Gerardo Matute: en la empresa privada te contratan para resolver problemas, conflictos y dar resultados para que la compañía tenga utilidades y una economía robusta, no a venir a excusarse por lo que no hizo el anterior. Déjense de politiquería barata, ya basta. Mario Padilla opina: la guerra cognitiva no solo busca crear crisis, sino hacerle sentir al pueblo que nadie conduce el país. Y cuando el gobierno guarda silencio o reacciona tarde, el miedo y la incertidumbre crecen más rápido que la verdad. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Yo creo que Honduras está entrando a una fase de fatiga de gobernabilidad. Y estos son términos sociológicos que los conocen ustedes. Ese es un tema que sería importante abordarlo desde la perspectiva histórica y desde la situación real, estructural del país. Porque tenemos que admitirlo, la ciudadanía comienza a medir al gobierno menos con expectativas y más con la capacidad concreta de resolver. Tenía razón Eugenio cuando señala el cansancio de la clase política hondureña. No reaccionamos. Se nos va presentando crisis más crisis más crisis, y la falta de conciencia y de compromiso con la institucionalidad
nos hace perdernos a veces en los compromisos internos de los partidos y hay un tema que debemos ser un poco más serios en eso porque el país lo necesita. Hay una cosa Renato, que los pusiste de acuerdo, fíjate. Sí. No, es que hay un tema que reiteradamente se menciona desde los gobiernos y también en varios medios. Muchas veces se dice, no, es que eso es percepción. Entonces hemos escuchado eso. En sociología, un importante teórico estadounidense, sociólogo, plantea una idea. Cuando la gente tiene una percepción, al final, aunque no sea real, es real en sus consecuencias. Es correcto. La gente actúa conforme a lo que piensa, a lo que siente, a lo que está. Y eso se le debe prestar atención desde cualquier persona que dirige una institución o no digamos el Estado. Ahora, el gobierno, ¿no? lo que yo digo y reconozco no solo es una autocrítica al Partido Nacional, es también libre que está en una crisis existencial en este momento por la pérdida que tuvieron y por la redefinición de algunos parámetros políticos. El Partido Liberal que no termina de cohesionarse, es un relajo de grupos que para hacer oposición van a tener que llegar a muchos acuerdos internos. El Partido Nacional que debe hacer algunas acciones de renovación también en función de las elecciones del 2029. ¿O vamos a llegar los partidos así como estamos en este momento? Yo creo que no es justo para el país. A eso me refiero cuando sí hay que revisar el comportamiento de la clase política. El riesgo del Partido Liberal es creer que la burbuja de votos que contribuyó a narrarla la va a mantener. Implica la resolución total de la institucionalidad de la crisis está listo para y que la va a mantener. Mel está listo para terminar de comerse al Partido Liberal si se descuida. Y eso va diferente, pues. Va a revertir el fenómeno del año pasado. El mensaje sincero de frente a frente para el presidente de la República y su gobierno es que la percepción, yo sí creo en lo que dijiste de la percepción, y la percepción en este momento es que los problemas avanzan más rápidamente que las soluciones. Y Tito debe dar un golpe en la mesa. Si le falta ajustes en su gobierno, 4 fantásticos, por favor que los identifique rápidamente. Ahora yo no hablé de 4 fantásticos. No, fue Carlos Calix. No, fue Carlos Calix. A preguntar después de la presidencia. ¿Quiénes son? Cuidado, se confunde con los 4 jinetes, como decía Pepe Lobo. Filadelfo, ¿cuál es tu mensaje final? No, fíjate que finalmente coincidimos, ¿verdad? En que el presidente Afura tiene que demostrar, porque ese es el gran tema acá, ¿verdad? Estamos hablando de libre y todo, pero ¿de qué les sirve ganar las elecciones si una vez que están en el gobierno se olvidan para qué llegaron ahí, ¿verdad? Entonces, si el Partido Nacional quiere contribuir al desarrollo de Honduras y a la democracia, tiene que demostrar que realmente está enfrentando los problemas. Pero yo te digo algo también, yo digo que debe haber un poquitín sentimiento de patria y de futuro. Oíme, ¿de qué le va a servir a Libre gobernar 2030, 2034 si los problemas de Honduras van a ser peores? Van a ser el doble si este gobierno no trata de sentar bases para resolverlos. ¿De qué le va a servir a los liberales ganar el próximo proceso electoral si vamos a estar más emproblemados? Van a llegar a administrar crisis. O el propio Partido Crisis Nacional. más profundas. Y entonces el desgaste de la gobernabilidad avanza más rápido hacia la ingobernabilidad. Y aquí en América Latina, arribita de nosotros, más allá de Guatemala, ya tenemos países que cayeron en la ingobernabilidad. Gobernadores investigados, exfuncionarios que ya están hablándole a Estados Unidos de cómo funciona el narcotráfico coludido con gobiernos de derecha y de izquierda. Por favor, no se pierdan en eso, a la izquierda, a la derecha, al centro derecha. ¿De qué les sirve no contribuir a resolver los problemas si cuando lleguen al poder van a encontrar a Honduras con el doble de problemas de hoy y van a llegar a administrar crisis? Entonces, ¿cuándo habrá estado de bienestar? Nunca. Nunca. Parodiando un encuentro de unos empresarios en Chile, ellos se referían a los empresarios. Y es que hay que entender que no hay partido político exitoso, ni empresario exitoso, ni ningún actor en un país fracasado. Y el país tiene que dar un golpe de timón en una serie de problemas para poder oxigenar la democracia. La democracia no solo
necesita elecciones, necesita requisitos sociales, y eso está aprobado. Necesita una base material social donde hayas no solo ciudadanía electoral, sino ciudadanía social. Es decir, empezar a que las nuevas generaciones son más exigentes, Renato. Todos los nuevos muchachos que estudian, que salen de la secundaria, no se conforman con las expectativas que teníamos nosotros de la sociedad. Entonces, esa frase que dijiste me gustó, los problemas van más rápido que las soluciones. Y las expectativas de la ciudadanía están quedando también rezagadas ante una imposibilidad de oportunidades. Mira, y un mensaje. De aquí no se puede escapar de esta problemática el sector privado. Cuando hay sectores privados que no contribuyen, yo creo que ahí, Renato, a crear condiciones. Miren, ese relajo del sur, 48 horas con camioneros, es un problema entre privados. Correcto. Y el privado debe entender también que debe contribuir con el país. No, yo solo una sugerencia. Yo creo que el sector privado necesita también rendir cuenta y debe estar en la discusión de la opinión pública. Yo creo que está muy poco en la discusión de la opinión pública sobre su contribución al desarrollo y a la democracia del país. Es parte del cansancio. Tu mensaje final, él terminó con es parte del cansancio. Aquí los privados también deben estar en el foco mediático y de debate. ¿Y tu mensaje? Hay que hacer diferencia entre el sector privado y esos aborazados contrabandistas. En eso no te digo. No está bien, no me parece oportuna tu reflexión. Porque son los que nos están quitando, además de la posibilidad del desarrollo, la paz y la seguridad. Es decir, lo que me has dicho que no podemos meter en el mismo costal a los privados. No. Porque hay privados buenos que invierten, generan empleo, asumiendo riesgos. Y voy a contradecir a mi amigo Eugenio sobre lo que dijo Chile. Pero el crimen organizado en Honduras sí es exitoso. Es decir, la falta de democracia sí facilita que grupos inescrupulosos se enriquezcan. Yo lo dije al principio, es una nueva fuerza económica. Una fuerza económica que tiene atrapado. Honduras, buenos días.